Grabaciones de las sesiones anteriores. Asimismo, ya está en el material bibliográfico que van a poder acceder a ellos y complementar lo que es el desarrollo de este proceso de formación. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio con la sesión, dando la bienvenida a la doctora Jazmín Escobar y que pueda presentarnos el segundo tema del módulo 1. Adelante, doctora, por favor. Muchísimas gracias y podemos grabar la sesión, por favor, mientras voy proyectando la presentación. Claro que sí. Ya está grabando la sesión. Puede continuar, doctora. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio con la segunda sesión, ¿no? Ya entrando un poquito más a fondo en todo lo que viene siendo los tipos penales, los cuales vamos a ir a desarrollar a lo largo de esta sesión. Es importante establecer, ya en clase anterior habíamos visto el tema de violencia como tal, que involucraba la 348, cuáles eran los parámetros importantes, cuáles eran los tipos de violencia, entre otros, ¿no? Pero creo que ahora es momento de abarcar ya un poco más de manera específica y ver desde el punto de partida de violencia sexual, ¿no? El foco de Misión Internacional de Justicia y la defensa por los derechos en niños, niñas, adolescentes y mujeres va involucrado específicamente en violencia, ¿no? Y delitos contra violencia hacia las mujeres. Entonces, vamos a partir de este tema y de este punto para ya en posteriores sesiones ir avanzando lo que va a llegar a ser a partir de esta base el proceso como tal con delitos que tienen que ver con violencia sexual y violencia contra la mujer. Ya con los posteriores docentes vamos a ir viendo todo este proceso que se va a llevar a cabo desde las diferentes etapas dentro del proceso hasta tener una sentencia y por supuesto recursos si así lo requiriera. Pero bueno, ahora vamos a dar inicio a esta nueva clase desde el área legal, empezando por esto, ¿no? Ya hemos visto y el artículo 7 nos menciona los tipos de violencia que existen dentro de la ley 348. Sin embargo, específicamente ahora nos vamos a basar en este paraguas grande de violencia sexual, ¿no? ¿Qué entiendo yo por violencia sexual? ¿Qué significa esto? Y qué tiene que ver y estar relacionado también con otros tipos de violencia, porque no nos olvidemos que habíamos visto en la clase anterior que ningún tipo de violencia está aislado de otros tipos de violencia. Y por supuesto así tenemos la madre, que es la violencia, pero de él se desmembran diferentes tipos de violencia. Uno de esos es la violencia sexual, que por supuesto va acompañado de la violencia física, de la violencia psicológica, incluso la violencia feminicida muchas veces, violencia en la familia, entre otros, ¿no? Específicamente la violencia sexual tiene un lazo muy íntimo que ver con la libertad sexual, ¿no? Lo que habíamos visto en la anterior clase, cuando yo puedo decidir en qué momento yo dispongo de poder tener acceso carnal o poder gozar de mi vida sexual de manera libre, en tanto tenga la mayoría de edad como lo establece la ley, ¿no? Entonces, el artículo 7 y ahí ya vamos un poco entrando de manera específica a este mundo de lo que es violencia sexual, ¿no? Considerándola como toda conducta que va a poner en riesgo mi determinación sexual, ¿no? Que va a ir y se va a expresar en un acto que va a denigrarme a mí como persona. Este puede ser y transformarse en un acto sexual a través del acceso carnal, genital, no genital, que puede vulnerar mis derechos y puede restringir mis ejercicios a los mismos y de gozar una vida libre de violencia. Entonces, ahí vamos a comenzar, ¿no? Cuando hablamos de violencia sexual, vamos a irnos, por supuesto, a
ver cada tipo penal que va a involucrar este tema de violencia sexual. Ahí tenemos la violación, tenemos la violación infante, niño, niña, adolescente, el estupro, el abuso sexual, el acoso sexual y diferentes ramas dentro de este tema que es la violencia sexual. No nos olvidemos que este es el paraguas, pero que ahora vamos a ir viendo tipo penal por tipo penal para que ustedes puedan tener esta diferenciación. ¿Cuál es el objetivo de Misión Internacional de Justicia? Es de que ustedes, después de estas sesiones, puedan diferenciar primero que no es lo mismo cuando hablo yo de violación y violación ina, que no es lo mismo hablar de estupro que de abuso, ¿no? Sino vamos a ir diferenciando estos tipos penales para saber realmente la consistencia y para también yo poder identificar cuando yo me refiero a un delito como tal, ¿no? Podemos hablar de diferentes delitos, pero ya con estas bases y con estas definiciones vamos a poder decir cómo constituyo y cómo puedo yo ver qué tipo de delito se asemeja en tanto yo sé de un delito de violencia sexual, ¿no? Entonces, ya habíamos visto esto de la violencia, violencia sexual en esta definición, el artículo 7 de la ley 348 nos lo define. Y vamos a comenzar con este video introductorio que me gustaría que puedan ver, que más o menos esta sesión va a ir direccionada a todo este tipo de delitos, a este tipo de noticias que vamos viendo todos los días, pero ahora que vamos a poderlos analizar desde la otra perspectiva, ya no como veedores, sino también como futuros profesionales o profesionales, ¿no es cierto? De decir, no, es esto, se utilizó esto, no se utilizó esto, ¿qué es lo que está pasando? Así que vamos a proyectar el video. Confianza ni en la camisa. Un grupo de amigos se juntaron en un domicilio para consumir bebidas alcohólicas. Luego de varias horas y con los efectos del alcohol, uno a uno cayeron en los brazos de Morfeo. Es ahí cuando uno de ellos aprovechó para abusar sexualmente de la esposa del dueño de casa, que también había bebido junto a ellos. En circunstancias de estos hechos, la pareja queda ya en completo estado de ebriedad y deciden pasar a su dormitorio para descansar. Es en esos momentos o en esa situación de que el autor de este hecho ingresa al domicilio, es decir, al dormitorio de la pareja y procede a tener relaciones sexuales con la misma. Es así que al día siguiente todo ha sido normal y le llamó uno de sus amigos, le indicó que su celular se había perdido. Y el esposo refiere de que no se haga problema en virtud de que tienen cámaras dentro de la casa y que se iba a dar el seguimiento pertinente. Él conjuntamente su esposa verifican el hecho y descubren cómo el mejor amigo, en este caso, le saca del cuarto donde descansaba, semi inconsciente y la viola. Es en el sentido de que se ha hecho la denuncia en forma rápida. El fiscal ha expedido el correspondiente mandamiento de aprehensión, viendo el video, que es una prueba fehaciente, y el mismo ha sido aprehendido ahí en las anteriores horas y está ya en celdas de la fiscalía. Se está imputando por el delito de violación en estado de inconsciencia, toda vez que la esposa, la víctima, no recuerda absolutamente nada. Es en el sentido de que se recomienda siempre a la sociedad de que no confíe en nadie si es que consume bebidas alcohólicas, tiene que tener siempre la coherencia pertinente a efecto de despachar a personas ajenas a su hogar. Es el momento donde existen violaciones no solamente a personas mayores, sino también a niños, como anteriormente se ha podido verificar. Ahí está, ¿no? Ahí veíamos este, estas noticias que vemos todos los días, ¿no? Que las vemos en los canales informativos, que fue violada, que fue abusada, que fue, este, vejada, entre diferentes términos, ¿no? Es importante
que al momento de nosotros analizar y poder ver, ¿no? Desde la perspectiva ya de profesionales, porque hablamos de profesionales, y ustedes estoy segura que muchos lo son y muchos lo van a hacer, pues tengamos la claridad de poder saber cuándo hay una violación, cuándo hay una violación infante, niño, niña, adolescente, si es estupro o si es abuso sexual. Como hemos podido ver en el video, muchas veces los medios de comunicación, y eso es muy cierto, tienden a confundir estos términos, ¿no es cierto? De decir fue abusada o fue abusado cuando sabemos que el abuso sexual tal vez no era o sí lo era y tal vez sí era violación. Entonces, tenemos que saber diferenciar, ¿no? Y para poder ver esto de mejor manera, no podemos tampoco nosotros ahondar y decir un supuesto, porque no se olviden que todo va a empezar desde la investigación correspondiente que se haga por parte de la fiscalía y por parte de la policía para poder determinar si ha habido o no ha habido un delito y si ese es el delito que nosotros creemos que fue al momento en el que sucedió el hecho. Entonces, es mejor decir presunto delito o si es que se sabe que ha habido, pero no se sabe si es violación o si es estupro o cualquiera de los delitos de violencia sexual, puedes decir agresiones sexuales, ¿no? Entonces, eso es importante para nosotros poder comenzar con esto. Vamos a comenzar con este primer tipo penal denominado violación, ¿no? Cuando hablamos de violación, ¿qué entendemos por violación? Si alguien me puede responder por el chat, no es necesario que por la cantidad de participantes que puedan levantar la mano, pero si es así también, ¿no? ¿Qué entiendo yo por violación? ¿Es lo mismo violación que violacionina? ¿Solo hay violación? En este caso que se ha presentado de la noticia, ¿cómo vamos viendo? ¿Será violación o no será violación? ¿Qué es lo que ustedes mencionan? Mientras vamos viendo y mientras se van animando a la participación, vamos a ver estos elementos que constituyen un delito de violación. Primero, ¿qué entiendo yo por violación? El artículo 308 del Código Penal nos va a establecer qué se constituye por violación, ¿no es cierto? Cuando hablamos de violación, ¿qué parámetros se deben cumplir? Ahí Diana Alejandra me dice, es el acceso carnal no consentido por la víctima. Claro que sí, es uno de los elementos y ahora vamos a ir viendo elemento por elemento para que ustedes puedan ir comprendiendo cómo se constituye un delito de violación. Para que un delito de violación se constituya, primero tiene que haber intimidación, violencia física y o psicológica. Ese es uno de los primeros elementos. El segundo elemento es que puede realizarlo, por supuesto, cualquier persona, ya sea varón o ya sea mujer, hacia la víctima. El tercer elemento que se constituye son actos sexuales no consentidos. Esto es uno de los elementos más importantes, que para que haya el delito de violación, estos actos sexuales deben ser no consentidos por la víctima, ¿no? Utilizando, por supuesto, el uso de fuerza, la violencia física y la intimidación a la persona. Debe haber el acceso carnal, y eso es algo que mencionaban. Gracias por la participación, este acceso carnal mediante la penetración. Pero ¿qué parte me gustaría que ustedes también valoren dentro de esta definición? Es que se va a constituir violación al acceso carnal mediante la penetración del miembro viril o también mediante la introducción dentro de las partes de la víctima a través de cualquier objeto. Entonces, la penetración se va a constituir en el acceso carnal, pero también la introducción de un objeto cualquiera dentro de las partes íntimas de la víctima. Estas pueden ser vía vaginal, anal u oral. Así lo establece el Código Penal en su artículo 308 bis.
Y la pena va a ser de 15 a 20 años con agravantes de acuerdo al artículo 310 hasta 25 años. Ahora bien, tenemos este primer concepto de violación, ¿no? Tenemos estos elementos que van a constituir que la violación es el acceso carnal, la penetración del miembro viril o de cualquier otra parte del cuerpo y la introducción también que puede ser de un objeto cualquiera de manera a las vías vaginal, anal u oral. Constituimos este delito de violación. Pero tenemos el delito que nos sigue de violación INA, ¿no? ¿Y qué entendemos por este delito? Violación infante, niño, niña, adolescente. ¿Qué, eh, qué edad y qué parámetro ustedes pueden poner cuando hablamos de violación infante, niño, niña, adolescente? Porque claramente hay una diferencia, ¿no es cierto? Cuando hablamos de violación y cuando hablamos de violación infante, niño, niña, adolescente. Cuando hablamos de violación infante, niño, niña, adolescente, vamos a ver y vamos a hacer alusión a la edad y también al consentimiento. Y ahora les voy explicando. Ahora sí. El artículo 308 bis del Código Penal nos va a establecer el delito de violación infante, niño, niña, adolescente. Primero, uno de los elementos que se constituían en violación era el acceso carnal mediante la penetración del miembro viril o de cualquier otra parte del cuerpo o de un objeto cualquiera a través de la introducción vía vaginal, anal u oral. ¿Se cumplen estos dos elementos como en el anterior? Sí, cumplimos, ¿no? Continuamos con el cumplimiento. Pero acá hay una diferencia, queridos compañeros, que hace el Código Penal cuando hablamos del 308 bis. Dice, persona de uno u otro sexo, que puede cometerlo, por supuesto, cualquiera de estas dos, menor de 14 años. La persona de uno u otro sexo, para que se constituya en un delito de violación infante, niño, niña, adolescente, debe ser menor de 14 años, por lo que el delito de violación como tal debe ser a partir de los 14 años en adelante. La violación, vuelvo a repetir, se constituye en un delito a partir de los 14 años en adelante. Y cuando hablamos de violación INA, es de persona de uno u otro sexo menor de 14 años, es decir, 13 años con 364 días específicamente, ¿no? Es bien importante establecer el parámetro de edad que hay para poder nosotros diferenciar si había sido violación o había sido violación INA. ¿Qué pasa con este elemento nuevo? Dice, así no haya uso de la fuerza física o psicológica o intimidación y se alegue consentimiento. Hay una diferencia porque en violación como tal no vemos esto, pero este elemento ya está acá, ¿no? Y obviamente ya adentramos y decimos, así no haya el uso de fuerza o se alegue consentimiento. ¿Por qué alegamos esto? Claramente, y hay muchos ejemplos de que cuando hablamos de violación INA, hablamos de un parámetro de edad desde los 0 hasta los 13 años con 364 días. Cuando hay un delito de violación y la víctima ha sido eh, vejada a los 3 años de edad, ¿habrá o no uso de fuerza? Claro que no, ¿no? Por la edad y la contextura física de la víctima, ¿no? Por la fuerza de la víctima. ¿Y por qué se alega consentimiento? Porque muchas veces los niños, niñas o adolescentes normalizamos el querer decir, ah, es que es mi papá y para demostrarme cariño me ha penetrado en mi vaginita, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Y ahí hay un consentimiento? Sí,
¿Y por qué no has hecho nada? Es que yo no sabía que era una violación, yo no sabía que era un delito, ¿no? Pero ya hay esto y se ha alegado consentimiento porque la víctima desconocía que era un delito, ¿no? Incluso no ha habido el uso de fuerza. Cuando hablamos de niños, niñas, infantes, no hay uso de fuerza por el mismo hecho de la contextura biológica que cada uno tiene. Entonces, eso es importante establecer que en infante, niño, niña, adolescente puede o no haber el uso de fuerza y se puede alegar o no el consentimiento. Pero ojo, este consentimiento está viciado. Segundo, perdón, último elemento. Quedan exentas las relaciones consensuadas entre adolescentes mayores de 12 años. Ahí, léanlo bien, ¿no? Quedan exentas las relaciones consensuadas, o sea, que no existe un delito entre adolescentes que tengan más de 12 años y haya una diferencia de 3 años entre ambos, ¿no? Y no se haya cometido violencia o intimidación. Entonces, es importante establecer este parámetro que no se constituye un delito si ambos adolescentes en este caso tienen una relación sexual consensuada en el parámetro de edad de 12 hasta los 15 años de edad. No lo digo yo, lo dice la ley a través del artículo 308 bis del Código Penal, ¿no? Entonces, ese es otro elemento también importante para poder ver cómo vamos viendo elemento por elemento y vamos desvirtuando que no es lo mismo hablar de violación y tampoco es lo mismo hablar de violación. La pena va a ser de 20 a 25 años con agravantes hasta los 5 años, ¿no? De acuerdo al artículo 310. De 20 a 25 y 30 con agravantes. Esta pena ya va a ser un poco más alta que la de violación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos encontramos hablando de infantes, niños, niñas, adolescentes. Y estos están, por supuesto, en situación de vulnerabilidad. Entonces la protección es mayor todavía. Veamos por favor esto. Niña de 11 años fue abusada por su propio padre durante varios días. De cómo uno se enteró de esta situación, o por lo menos en el entorno familiar, porque ella contó a sus compañeras lo ocurrido. Ha sido dejada sexualmente mediante penetración vía vaginal y anal. La víctima refiere de que todo el tiempo que el padre llegaba en estado de ebriedad es que agredía sexualmente a la menor. La denuncia ha sido impuesta toda vez que han sido 3 días consecutivos que ha sufrido esta agresión sexual. La víctima, después de la agresión sexual, sentía mucho dolor. La víctima no vivía con la madre, vivía con el padre, pues el conocimiento de sus compañeritas de curso en el colegio y de las madres de las mismas, quienes han llamado mediante la dirección del colegio a su madre que vivía en Huanuni. La misma se ha constituido de manera inmediata y ha tenido la conversación con su hija a efecto de corroborar estos hechos que había cometido el padre y de manera inmediata ha procedido con la denuncia ante la PCP. Y en esta ocasión la justicia no se equivoca, porque el juez determinó detención preventiva indefinida para este padre acusado de haber violado con bastante crueldad a su pequeña de 11 años de edad. Hemos valorado los elementos que se nos han traído a la audiencia y hemos dispuesto la detención preventiva del imputado de manera indefinida, porque la norma previene que en este tipo de hechos no es necesario disponer un plazo de duración. Ahí teníamos, ¿no? Uno de los ejemplos claros donde se presume que se ha cometido violación infante, niño, niña, adolescente. Un dato importante para ustedes es de que 8 de cada 10 víctimas de violación y de delitos de violencia sexual son cometidos por los propios padres, por los propios familiares de la víctima y dentro del entorno familiar. Entonces, es importante. Con eso no decimos que no son otras personas, por supuesto que hay casos, pero que sí, este es un parámetro bien alto para poder establecer, ¿no? Que 8 de cada 10. Y así lo establece nuestro estudio de protección desde Misión Internacional
de Justicia que sacamos estos parámetros sobre lo que está pasando hoy en día, sobre la justicia, el acceso y los procesos que se vayan dando. Ahora bien, vamos a ver este delito. Ya hablamos de violación INA, ahora estupro, ¿no? ¿Cómo constituimos el delito de estupro? ¿Cuál es el elemento más importante para que se constituya este delito? Para poder hablar de estupro, ¿cuál es ese elemento donde yo puedo diferenciar qué ha habido o no ha habido? Porque muchas veces podemos entrar pero sí, ha habido consentimiento. Ella quiso. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? Ahora la vamos a ver. El delito de estupro está tipificado en el artículo 309 del Código Penal y establece elementos importantes para que se constituya. Dos elementos importantes que los vamos a ir viendo. Establece el estupro. Quien mediante seducción o engaño, ahí hablamos como un primer elemento clave para que se constituya el delito de estupro y es la seducción, el engaño y el enamoramiento. Tuviere acceso carnal con persona de uno u otro sexo mayor de 14 años y menor de 18 años, es decir, 17 años con 364 días. La pena de libertad será de 3 a 6 años. Ahora, vamos a ver estos elementos. Un elemento clave es de que haya seducción, engaño y enamoramiento. ¿Cuál es la consecuencia? El acceso carnal. ¿Puede ser ejercida con personas de uno u otro sexo? Sí. Y esta debe ser mayor de 14 y menor de 18 años. La pena de 3 a 6 años. Un claro ejemplo que les puedo dar es lo que pasa en la mayoría de los casos cuando hablamos de adolescentes, ¿no es cierto? Cuando Sarita tiene una relación de enamoramiento con Pedro. Entonces, ¿qué pasa? Sara tiene tan solo 15 años de edad y Pedro tiene 20 años de edad. Establecen una relación de enamoramiento y bueno, Pedro le pide la prueba del amor, ¿no? Entonces, ahí es tener relaciones sexuales con Sarita, prometiéndole que se van a casar y que van a ser felices para siempre y que van a formar una familia más adelante, y ella consiente esto. Mientras Sarita tenga entre 14 y 18 años, este consentimiento está viciado y este consentimiento viciado se constituye en un delito denominado estupro, aunque haya el consentimiento. Si Sarita ya tiene más de 18 años, por supuesto que no es un delito. Por supuesto que puede gozar de este derecho de la libertad sexual. Pero mientras ella sea menor de edad y se constituya ante la norma como adolescente, el Código Penal y las normas pues establecen protección para ella. Hay muchos casos que se fueron dando y que se van dando con este tipo de situaciones, donde hay personas muy mayores, hay personas y se aprovechan, y es por esto que el Código Penal establece la seducción, el engaño y el enamoramiento para que se puedan dar este tipo de sanciones y se constituya un delito, ¿no? Entonces, ahí sí hay consentimiento, pero como lo reitero, este consentimiento está viciado. Ahora bien, hablamos de violación INA, hablamos de estupro con los elementos más importantes, ¿no es cierto?, que constituimos en esto. Cuando hablamos de abuso sexual, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo se constituye este delito? ¿Tendrá que ver con violación? ¿Será igual? ¿No será igual? ¿Tendrá que ver con estupro? ¿Qué pasa cuando hablamos del delito de abuso sexual? Cuando hablamos del abuso sexual, hablamos de otro de los elementos más importantes para que se constituya este delito. Este está tipificado en el Código Penal en el artículo 312, que nos va a establecer
qué es el abuso sexual, cuál es la pena privativa y cuáles son los agravantes que se pueda dar. Ahora, bien, vamos a igual ver elemento por elemento para que se constituya este delito. Cuando hablamos de abuso sexual, vamos a hacer referencia a que va a haber dentro de esto intimidación, violencia física o psicológica. Este es uno de los elementos, ¿no? Entonces, acá no hay consentimiento, por si acaso, acá no hay el engaño, ¿no? Hay intimidación, hay violencia física y psicológica. Realice con persona de uno u otro sexo, que puede ser varón o mujer, el que constituya este delito, ¿no? Y aquí es bien importante ya hacer esta diferenciación, ¿no? Así no haya el uso de fuerza física, psicológica o intimidación y se alegue consentimiento. ¿Qué pasa con esto? Como hablamos de abuso sexual, vamos a englobar todo. No hablamos de abuso sexual y abuso sexual infante, niño, niña, adolescente, como lo establece el tipo penal de violación. Cuando hablamos de abuso sexual, vamos a hablar desde los 0 hasta la línea de vida de la persona, ¿no? Entonces, como constituimos solamente un tipo penal de abuso sexual, vamos a ver que de acuerdo a la edad, se puede alegar intimidación, violencia física y psicológica, pero también puede que no haya el uso de fuerza, no haya intimidación y se alegue muchas veces el consentimiento, depende de la edad de la víctima. ¿Y cuál es el elemento más clave de todo esto? ¿Qué se constituye para que haya abuso sexual? Se va a constituir aquel acto sexual no constitutivo de penetración o acceso carnal. No constitutivo, es decir, aquellos toques impúdicos que se realizan a la víctima en las partes íntimas de su cuerpo. Estos toques impúdicos, de acuerdo al artículo, como lo menciona el 312, 308 y 308 bis, van a constituir en aquellos toques impúdicos en las partes íntimas del cuerpo. ¿Y cuáles son esas partes íntimas del cuerpo, queridos colegas? Que sea vaginal, anal, oral. Y ustedes me dirán, pero doctora, ¿y qué pasa si me toca los pechos? ¿Y qué pasa si me toca el trasero? ¿Se constituye abuso sexual? Porque es un delito que es no constitutivo de penetración, pero es un toque impúdico, ¿no? Y ahí les hago mención al artículo 312, que va a establecer que estos tocamientos tienen que ser en las partes íntimas del cuerpo de la víctima. ¿Y cuáles son esas partes íntimas de acuerdo a los señalados por el artículo 308 y 308 bis? Pues se constituyen en anal, vaginal u oral. Cuando hablamos de estos toques que no se constituyen en estas tres vías, pues hablamos de otro delito que es el de acoso sexual. Y ahí vamos viendo de acuerdo al contexto específico. Pero para que se constituya, vuelvo a repetir, es este delito que no constituye en penetración, pero que sí va a alegar toques impúdicos en las partes íntimas de la víctima. Va a haber dos penas. La primera va a ser de 6 a 10 años cuando la víctima es mayor de 14 años, ¿no? Y de 10 a 15 años cuando ésta es menor de 14 años, es decir, desde los 13 hasta los 364 días. Ahí se constituye este delito de abuso sexual con una pena diferenciada por la edad de la víctima al momento de constituirse el delito. Vamos a ver este video, por favor. En Cruz Ayucay había estado pegando, dice, por gasolina, hayan subido, hayan visto. Mi hija había estado
agarrando, todo siempre está, porque parece que chinchones tienen, no sé, pero totalmente está verde, reventado, diente, tal vez está seco, no habla ahorita, no habla, hermanita, por favor. Denuncian un nuevo caso de tentativa de feminicidio en la urbe alteña. La víctima es una joven universitaria que, según la denuncia, fue golpeada y agredida sexualmente por su ex enamorado la noche del pasado martes. El hecho ocurrió tras haber sido invitada a comer. Se presume que fue dopada. Su brasier todo desabrochado, la ropa interior había estado a media pierna, ya todo su buzo ensangrentado, el rostro todo golpeado estaba. Ya era su ex enamorado, pero él, como le digo, él lo está tomando como si fuera, sigue su enamorada, síguela así, sigue insistiendo a que sea su enamorada, le trata, pues no es la primera vez que le ha agredido. El agresor habría abandonado a la joven en inmediaciones de Cruce a Chocalla, donde fue rescatada por su familia en total estado de inconsciencia. Actualmente se encuentra internada en el hospital holandés. Los oficiales que estaban en turno no nos han querido atender. Esto no es la primera vez, sé que ya hemos visto en las noticias, no es la primera vez, señores de la prensa. Esto ya ha pasado, pero si es su enamorado, ¿usted está segura que es violación? Eso es lo que nos dice el oficial de turno. Ya está segura que es violación, pero es su enamorado. Pero si es que el caso no sigue, ustedes van a salir afectados. Nos han tratado de intimidar, no lo han tomado, pero Esther está a la muerte, estaba ayer, no podía ni parar, ni alzar ni un dedo. La presidenta de Derechos Humanos de El Alto exigió una profunda investigación del caso y anunció que brindarán patrocinio legal a la familia para que sea. Ahí vamos viendo, ¿no? ¿Qué es lo importante de este video? Que lo vamos a ir analizando un poco más adelante cuando veamos el tema de la ruta de la denuncia, ¿no? Este tema que es aplicado para cualquier tipo de violencia sexual, entre otros. Entonces, es bien importante ya ir viendo, ¿no? O sea, qué es lo que pasa, cómo está, qué dice. ¿Qué es lo que dice un funcionario de la policía boliviana con respecto a estas situaciones? ¿Se constituirá en algo que se debe, no se debe hacer? ¿Cómo se está llevando esto? Es importante verlo. Ahora bien, para continuar todo esto, ya vamos viendo esta gama de delitos y los estamos desarrollando como tal. Los agravantes, ¿no? Ahí les mencionaba el artículo 310 del Código Penal que nos va a establecer los agravantes cuando se va a constituir cualquiera de los delitos que se mencionó anteriormente. Todos estos delitos, desde el inciso A hasta el inciso O, se constituyen agravantes con 5 años sobre la pena que es determinada por el juez y de acuerdo a las penas señaladas por los artículos 308, 308 bis, 309, para que se constituya, ¿no? Ahora bien, vamos a ir desgregando cada uno de los puntos, ¿no? ¿Qué se constituye en agravante? Si producto de la violación se ha producido alguna de las circunstancias previstas en el 270 y 271 de este código. ¿Qué establecen estos artículos? Son las lesiones graves y lesiones gravísimas, con días de impedimento, pues horrorosos que hasta pueden constituir una tentativa de feminicidio, una tentativa de homicidio, una tentativa de asesinato. Entonces, estos ya constituyen un agravante que es bien importante tomarlos en cuenta. El hecho se produce frente a niñas, niños o adolescentes. Muchas veces este tipo de delitos de violencia sexual, cuando hablamos de violación, entre otros, ocurren dentro del entorno familiar y lamentablemente muchas veces los hijos o personas o niños que viven en ese momento junto a la víctima, al agresor, ven este tipo de situaciones. Es por esto que también se constituye un agravante cuando todo esto se comete y lo pueden ver los niños, niñas, adolescentes. En la ejecución del hecho hubieran concurrido 2 o más personas. No nos olvidemos, queridos colegas, que cuando cometemos y cuando vemos este tipo de delitos de violencia sexual, violación, entre otros, muchas veces el agresor no solamente va a ser uno. En Misión Internacional hemos recibido casos donde los agresores eran incluso más de 6 personas hacia una sola víctima, ¿no? Hacia una sola
persona, entonces esto también se constituye en un agravante. El hecho se produce estando la víctima en estado de inconsciencia. El poder drogar a las personas, a la víctima, poder poner algo en el vaso, poder ingerir bebidas alcohólicas y que lamentablemente la víctima esté en estado de inconsciencia y se pueda demostrar este estado de inconsciencia y que no sea por la voluntad de, es y se constituye un agravante para perpetrar el delito. En la comisión del hecho se utilizaren armas u otros medios peligrosos que pueden llegar y ser susceptibles hasta de la muerte de la víctima, ¿no? Cuando se comete un delito de abuso, de violación, muchas veces se amenazan con armamento, con armas blancas, con cuchillos. ¿Por qué? Porque la víctima va a querer que no pase el hecho y el agresor o los agresores que sí pase, ¿no? Entonces, podemos y se puede amenazar con diferentes este, armamentos y se van a constituir un agravante. El autor fuese cónyuge, conviviente o con quien la víctima mantiene o hubiera mantenido una relación análoga o intimidad, ¿no? Como lo habíamos mencionado, esto no solamente ocurre afuera del hogar, sino también dentro del hogar. Puede ser realizado por el marido, por la mujer, puede ser realizado por el conviviente, la conviviente, por cualquier persona, y eso hace que sea un agravante más para que se constituya esto. El autor estuviera encargado de la educación de la víctima o si él se encontrara en situación de dependencia respecto a este, ¿no? Muchas veces esto también ocurre cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes, con este trato que se le da de educación por parte muchas veces del padre, muchas veces del padrastro, muchas veces de los tíos, muchas veces del abuelo, que lamentablemente llegan a constituir un hecho de violación o agresión también sexual. El autor hubiera sometido a la víctima a condiciones vejatorias y degradantes. Desde mi perspectiva, y ya viendo todos estos tipos penales con relación a violencia sexual, este inciso H es el inciso que se constituye en todos los delitos, porque ¿qué delito no va a constituir una condición vejatoria y degradante si estamos hablando de la vida de la persona y de su integridad sexual, de su integridad física, de su integridad psicológica, ¿no? Entonces, hay condiciones vejatorias. Una violación no puede dejar de ser una condición vejatoria y degradante para la víctima. Un antes y un después que puede pasar la víctima. No va a ser igual lo que pase. Por supuesto que degrada, por supuesto que la víctima va a sufrir este tipo de situación cuando hay este tipo de hechos y por supuesto es considerado un agravante. La víctima tuviera algún grado de discapacidad. No nos olvidemos, no están exentos ni personas con discapacidad, ni personas mayores de 60 años, ni menores tampoco. Estamos hablando de personas y aún más cuando hablamos de discapacidad o de personas mayores de 60 años, porque de nuevo hablamos de unas poblaciones en situación de vulnerabilidad. Si la víctima a consecuencia queda embarazada, ¿no? ¿Qué pasa si la víctima a consecuencia queda embarazada o la víctima estaba embarazada cuando el hecho ha sucedido? Por supuesto que este constituye en un agravante, ¿no? ¿Qué pasa cuando se transmiten enfermedades sexuales como el VIH-Sida, ¿no? También se constituye en un agravante. Y cuando la víctima tiene el rango de edad entre 14 y menos de 18 años, también se constituye. ¿Qué pasa cuando la víctima, a situación de todo esto, puede llegar hasta causar la muerte? Por supuesto que se constituye un
un agravante dentro de estas causales que nos brindan, ¿no? Y si el autor fuese ascendiente, descendiente o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, como les mencionaba, los agresores y las agresoras se constituyen dentro del entorno familiar, ¿no? Y eso lo establece tanto la UNICEF como lo establece nuestro estudio y todo lo que vamos viendo en todos los días. Entonces, ya hablamos como tal de todo esto, ¿no? Y me gustaría ya para ir un poco resumiendo todo esto, estos gráficos que les van a facilitar para que ustedes puedan verlo, ¿no? Como decíamos, cuando hablamos de violación INA, estamos hablando desde los 0 hasta los 13 años con 364 días. Colegas, si la violación se ha cometido el día del cumpleaños de la víctima y la víctima cumplió 14 años de edad, ya se constituye en violación. Pero si el hecho ha ocurrido un día antes del cumpleaños de la víctima, a las 23:50 de la noche, se constituye en violación infante, niño, niña, adolescente, porque la víctima todavía tenía 13 años de edad. Esto es bien importante, esta diferenciación, ¿no? A partir de los 14, violación, y de los 0 a los 13 con 364, violación INA. ¿Por qué es tan importante? Por la sanción y por la pena que te da el Código Penal y las agravantes que también puedan ingresar, ¿no? Entonces, esto. ¿Y para qué se constituye violación? Desde y hasta más allá, ¿no? Hasta la línea de la vida. ¿Qué pasa cuando hablamos de estupro? Ya hablamos de INA, ya hablamos de violación. Estupro específicamente vamos a hacer mención que se va a constituir cuando la víctima tiene más de 14 años, desde los 14 años hasta los 17 años con 364 días. El parámetro, el elemento, no nos olvidemos importante, es el enamoramiento, la seducción y el engaño, porque sí hay consentimiento, pero esto está viciado y eso lo dice la norma, en tanto tenga este parámetro de edad. Si tiene más de 18, no hay delito. Si tiene menos de 18, sí hay delito, ¿no? Y cuando hablamos de abuso sexual, hacemos un parámetro grande, ¿no? Porque hablamos desde los 0 hasta el infinito, pero hay una diferenciación en la pena, que es de 10 a 15 años, cuando es infante, niño, niña, adolescente, es decir, hasta los 13 años con 364 días, y desde los 14 para adelante, de 6 a 10 años, ¿no? Esa es la diferencia que hablamos cuando hablamos de abuso sexual. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando sabemos de un delito de violencia sexual? ¿No? Esto puede ocurrir en la familia, esto puede ocurrir dentro de las autoridades indígenas originarios campesinas, puede ocurrir en unidades educativas y puede ocurrir en centros hospitalarios y puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier hora, sin importar las condiciones ni situaciones socioculturales que pueda tener la persona. Entonces, ¿qué hacemos si conocemos desde diferentes perspectivas? ¿Qué hago como familia? ¿Qué hago como diferentes instituciones que vemos todo este proceso? Cuando un hecho de violencia sexual ocurre dentro de la familia, la ruta de la denuncia va a establecer primero que tiene que haber una escucha hacia la víctima, una escucha activa y una escucha donde no se le pregunte más allá de lo que se quiera saber, ¿no? Pero si yo sé y si la víctima ha tenido el valor de decirme inmediatamente, pues, ¿qué tengo que hacer? Tengo que inmediatamente hacer que la víctima no se bañe dentro de las 72 horas primeras después de haber ocurrido el hecho, ¿no? ¿Por qué no se debe bañar en las primeras 72 horas? Porque en esta están los elementos que van a después a poder ayudar para que se pueda determinar un delito como tal. Van a llevar con los otros docentes
Todo esto que yo les estoy nombrando, pero de manera detallada, ¿no? Lo que se ve como un indicio, después es una prueba, todo esto lo van a ver. Y cuán importantes son cada uno los puntos para ver si se ha constituido violación, para ver si se ha constituido en abuso, para ver qué es lo que ha pasado, para ver si ha habido agravantes o no ha habido agravantes, como ya los habíamos visto, ¿no? Ahí y dentro de la ropa de la víctima y tanto dentro del cuerpo de la víctima están estos indicios que nos van a decir si ha habido o no ha habido, ¿no? Entonces, lo aconsejable es que no se cambie de ropa ni siquiera y menos que se bañe porque ahí van a estar los elementos que más adelante van a servir para aperturar un proceso, ¿no? Esto inmediatamente tiene que ponerse en conocimiento a través de una denuncia, como lo veíamos la anterior clase, de la FELCB y la Fiscalía, y como instancias promotoras dentro y haciendo el acompañamiento de todo esto, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia. Inmediatamente se lo debe de llevar al médico forense. No nos olvidemos, no solamente el IDIF o el IDCUP es quien nos va a tomar estas pruebas, también puede hacerlo cualquier centro hospitalario, cualquiera, de acuerdo a la ruta de actuación interinstitucional, cualquier personal médico debe de estar alerta a que pueda venir una víctima y pueda emitir un certificado médico forense para ver las condiciones en las que se encuentra en ese momento. Entonces, estos son los pasos aconsejables para poder realizar, ¿no? Todo esto. ¿Qué pasa cuando el hecho ocurre dentro de las autoridades indígenas originarias campesinas? Es importante establecer de igual la escucha de la denuncia. No nos olvidemos que cuando hablamos de las autoridades y de las indígenas originarios campesinas, estamos hablando de ETAs que se constituyen en jurisdicciones y en procesos propios, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de delitos sexuales y cuando hablamos de vida contra las personas, nos sometemos todos, absolutamente todos y todas, al proceso ordinario correspondiente, ¿no? Que es el que les nombraba y es el que lo van a llevar más adelante. Aunque éstas tengan autonomía y estén de acuerdo a los parámetros de la ley de deslinde jurisdiccional. Todos nos sometemos dentro de la ley ordinaria, del proceso ordinario. De igual manera, no se aconseja que la víctima se bañe, no se debe cambiar de ropa, se debe de llevar al centro hospitalario postamédica más cercano para que pueda recolectar todos estos indicios que van a servir para que se aperture el proceso. Inmediatamente, el policía o el Ministerio Público, los micrófonos, si me ayudan, por favor. Gracias, colegas. Nos van a ayudar en todo esto, ¿no? Como lo habíamos mencionado en la anterior clase, los delitos de violencia sexual, de carácter sexual y de vida no son conciliables. Estos no pueden ser conciliables, aunque hablemos de las zetas. Y por supuesto, no se aplica el linchamiento, ¿no? No hay linchamiento en este tipo porque nos sometemos a la jurisdicción ordinaria. Igual ante la FELCB, ante la Fiscalía y ante las defensorías como instancias promotoras dentro de todo este proceso. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Esto es un poco de lo que queríamos ver en esta clase para que ustedes puedan ver, ¿no es cierto? Ya desde un punto un poco más específico todo lo que estamos viendo, que vamos a ir poco a poco viendo de manera específica lo que es, ¿no? ¿Cómo es cuando hablamos de delitos de violencia específicamente sexual? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cómo debemos actuar? Vamos a ir poco a poco desarrollando todo esto y posteriormente en clases ya vamos a ir viendo, ahora sí, a partir de la denuncia, qué es lo que sigue, cuál es el proceso, cómo se hace, cuáles son las etapas de cuál es el plazo que yo tengo para poder presentar el investigador, la fiscalía. Todo eso lo vamos a ir viendo.
Pero sí, yo me voy también feliz y contenta de que ustedes puedan saber de que los delitos que se han desarrollado no son lo mismo y que todos tienen sus propias particularidades para poder ver este tema tan importante, ¿no? Que va a involucrar niñez, adolescencia y mujer. Ahora sí voy a abrir el chat. No, estaba muy concentrada explicándoles. Y bueno, yo quedo atenta a su participación. Milena, por favor. Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes a todos los compañeros. Es interesante el tema, ¿no? Pero tengo una duda. Existen muchos casos de violación con objetos, pero perpetrados por menores de edad, a los que no se los ha dado la sentencia que debería darse, ¿no? Ha habido varios casos, uno en Oruro, por ejemplo, y a nivel nacional. Entonces, en ese caso, quisiera saber un poquito que nos explique el por qué, qué ha pasado, porque han sido varios. A una menor, le explico, le han metido palo, aparte que la han violado, le han metido objetos en el anito y en la vagina. Ha muerto la niña, pero ha sido muy baja la pena. Muchas gracias, licenciada. Gracias a usted por su participación, porque es un punto bien importante el que se tiene que tocar cuando hablamos de que los agresores son también menores, ¿no? Menores de edad. Entonces, primero nos vamos a basar en la ley 548, ¿no? La ley que va a establecer qué es lo que pasa cuando hay este tipo de situaciones. La edad es bien importante para poder ver si va a haber o no va a haber esta, entre comillas, sanción, porque cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, no vamos a hablar como tal de una pena privativa de libertad como lo hacemos cuando hablamos de personas que tienen más de 18 años, ¿no? Cuando la persona tiene entre 14 y 18 años, es considerado un menor infractor y se aplica las 4/5 partes de la pena de acuerdo al delito cometido. ¿Y qué pasa cuando el menor tiene menos de 14 años? Pues este es inimputable, ¿no? Y esto lo establece la 548, pero sí se somete a un proceso terapéutico para que se pueda reinsertar dentro de la sociedad y también esta persona entre los 14 y 18 años, ¿no? Eso en cuanto al tema de la edad, ¿no es cierto? Es muy importante ver si eso no es inimputable o si es imputable y por supuesto de acuerdo a la 548. Muchísimas gracias. Cristian, por favor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Felicitarla por su, ¿me escuchan? Sí, con claridad. Por su brillante presentación, ¿no? Es una persona muy joven y sabe mucho. La Muchas gracias. felicito. Más que una pregunta, es un comentario en relación a que los tipos penales establecidos en nuestro código para violación y los otros señalados como podrían identificarse también como inconvencionales. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, que en su artículo primero señala que uno es niño hasta los 18 años. Entonces, las diferenciaciones en una, no sé, una clasificación, no una diferenciación etaria, podrían ser declarados como inconvencionales, por una parte. Y la segunda parte es que Bolivia es bueno, lastimosamente entre los pocos estados latinoamericanos que no han ratificado el convenio 190 de la OIT en relación al acoso sexual, especialmente en la relación laboral, ¿no? Y en el chat puse algunos artículos de la mencionada convención, ¿no? Que también es un tratado y que es parte del bloque de constitucionalidad, porque lo hemos ratificado. Gran parte de los convenios de la OIT y no entiendo por qué no se ha ratificado el artículo 190. Quizás podría el defensor del pueblo, la defensoría, promover esta ratificación, ¿no? Y para una pronta aplicación, porque la aplicación no es inmediata, sino después de un año, ¿no? Entonces, para una protección integral de lo que sería la mujer, los niños, las niñas, personas con
discapacidad, adultos mayores, etcétera, como grupos vulnerables y además protegidos en los primeros, en el artículo 15, parágrafo segundo de nuestra Constitución. Entonces, solamente sus comentarios y muchas gracias por permitirme expresarme. La felicito y a todos los asistentes por participar de este curso. Muchísimas gracias, un placer. Y por supuesto, todo aporte es bien valioso para la institución con nosotros, para ustedes también, y para poder seguir continuando con esta lucha, ¿no? Y ver todos estos sesgos que van a surgir, que surgen todos los días y que por supuesto ahí vamos, ¿no? Y que tenemos que seguir trabajando. Muchísimas gracias. Arancibia, por favor. Buenas tardes, doctora. Quería hacerle una consulta. Recientemente se ha visto que está en aprobación o es que ya se ha aprobado un proyecto de ley que se llama sobre la prohibición de matrimonios infantiles. Entonces, esto también tendría que ver, doctora, con el tema del estupro. Excelente pregunta. Bueno, hay diferentes proyectos de ley que están en boga y que están en proceso de ser aprobados. Nosotros como Misión Internacional de Justicia estamos tras el proyecto de ley 010, por ejemplo. Este proyecto de ley 010 tiene que ver con el tema de imprescriptibilidad de los delitos de carácter de violencia sexual, la eliminación del estupro y la incorporación del delito de violación incestuosa. Ahí le respondo, y tiene más que ver con este proyecto de ley 010 que con la prohibición de matrimonios. Por supuesto, todos están enlazados, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando actualmente con este proyecto? Este proyecto ha sido presentado por la senadora Andrea Barrientos y fue luego unificado por el Ministerio de Justicia con unas observaciones y complementaciones, y se sacó un nuevo proyecto de ley, ¿no? En coordinación con todo esto. Este proyecto de ley ha sido aprobado por el Senado en pleno y ahora está con la Cámara de Diputados. Sin embargo, ahí estamos con un pause para poder nosotros continuar con todo este proceso que tiene, por supuesto, que ver con el estupro, la eliminación del estupro. Y por qué, desde mi perspectiva como profesional y viendo estos casos todos los días, es importante, porque básicamente cuando hablamos de estupro, hablamos de que la pena va a ser de 3 a 6 años, pero igual hay acceso carnal con la víctima. Y este acceso carnal está viciado. ¿Por qué? Porque aunque la víctima alegue consentimiento, se va a constituir un delito de violación. Entonces, la eliminación del estupro es bien importante. Muchos de los agresores, de las agresoras, alegan este delito, y es un delito como una carta bajo la manga donde dicen, va a ser estupro. ¿Por qué? Porque mi pena va a ser de 3 a 6 años. ¿Y por qué? Porque ha habido consentimiento. Entonces, todo esto es bien importante verlo, pero tiene más que ver con este proyecto de ley 010, ¿no? Esta eliminación que incluso nos dan en sanciones y recomendaciones desde el caso de Brisa de Angulo versus Lozada, ¿no es cierto? Que nos penan al Estado boliviano y nos dicen, ustedes tienen el deber de eliminar el delito de estupro y se constituya el delito de violación, ¿no? Entonces, eso respondiéndole a su pregunta, muchísimas gracias, Arancibia, por la participación. Y bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Ha sido un honor. Conmigo nos vemos para cualquier situación. Van a compartir con mis colegas también la parte procesal, que es muy rica. Y bueno, muchísimas gracias y un gusto. Hasta la próxima. Sí.